mis amados hermanos, bienvenidos a una transmisión más de Sigles al Aire, día jueves de estudio bíblico. Y este día, para iniciar, o antes de iniciar, vamos a leer el proverbio del día, Proverbio capítulo 7, para poder iniciar en esta hora de una mejor manera, estudiando y leyendo la palabra del Señor. Así que les pido que me acompañen al capítulo 7 del libro de Proverbios, para poder iniciar el servicio de esta hora. Dice la palabra del Señor: las artimañas de la ramera, capítulo 7, versículo 1 del libro de Proverbios. Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al seno de su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Como siempre, les invitamos a que lean la palabra del Señor. Este es el proverbio del día, Proverbio capítulo 7, porque es importante que podamos tener siempre un momento para poder leer la palabra del Señor, un momento para reflexionar en ella. Este día vamos a completar el estudio del regreso del Mesías, parte 2. En nuestro sermón anterior hablábamos acerca de el retorno del Mesías, ¿verdad? Recuérdese que el Mesías, en el tiempo, en el contexto bíblico, y para ello vamos a repasar y vamos a volver a leer Miqueas capítulo 5, versículos del 1 al 6, que es nuestro texto base. Miqueas capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: el reinado del libertador desde Belén. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra.
Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder compartirla en esta hora. Te pido que bendigas, Señor, a cada persona que pueda estar viendo este mensaje, Señor. Te damos gracias por ese privilegio que nos das de ver este mensaje, de compartir este mensaje, porque en este tiempo de enfermedad, Señor, en este tiempo de pandemia, tu mano está con nosotros, Señor, y estamos con bien si lo podemos ver. Y estamos vivos, Señor, para poder seguir escuchando lo que tú tienes para nosotros, Señor, lo que tú tienes para nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, ya es bendecida. Pero lleva, Señor, el fruto para que traiga fruto de nuevo, Señor, como tu palabra misma nos enseña que no regresa vacía. Haz con ella según tu voluntad y te pido, Padre, que seas tú, Señor, hablando al corazón en esta noche, hablando a cada persona, hablando a cada hermano, y que no desistamos, Señor, en permanecer firmes a pesar de la adversidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a estudiar y vamos a continuar con la segunda parte del retorno del Mesías. Hablábamos que Mesías significa libertador. Por eso el texto en Miqueas dice el libertador que reinará desde Belén. Hablábamos en el mensaje anterior que Belén es una ciudad que está cercana a la ciudad de Jerusalén y se llama Belén de Efrata, y Belén significa casa de pan. Asimismo, Efrata significa fructífero. Mencionábamos eso porque cada nombre en Israel, cada ciudad significa algo y tiene una razón de ser. Entonces, mencionábamos nosotros que en la ciudad de Belén, ¿por qué se llamaba casa de pan? Mencionábamos que porque a los alrededores de la ciudad, cercano en todos los alrededores de la ciudad, lo que más abundaba era el trigo. Entonces, ahí lo que producían era harina de trigo, molían ese trigo, y por esa razón es que abundaba el pan en esa ciudad, y que el trigo es la materia prima para poder hacerlo. Por esa razón se llamaba casa de pan. Y fructífero, porque imagínense usted, para que se llamara casa de pan, la cantidad de trigo que se producía en esa ciudad, es por eso que era conocida, por el trigo que se producía. Entonces, cualquiera puede preguntar, ¿y qué tiene esa ciudad para que nosotros podamos decir de que qué importante es para Jerusalén que en esa ciudad se pudiese o se determinó que iba a salir el libertador o el Mesías? Recordemos que esa ciudad es una pequeña ciudad cercana a Jerusalén, está en una colina, y que Dios puso los ojos en ella, y que ahí básicamente era un bastión, podríamos decirlo de esta manera, de Judá. Y recordemos que cuando fue la repartición, cuando pasaron el Jordán y se repartieron las tierras, Belén fue tomada, prácticamente fue dada, mejor dicho, a la tribu de Judá. Y recuérdese que el Mesías tenía que venir de esa tribu, ¿verdad? ¿Con base a qué? Con base a Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, esa promesa y esa profecía que le fue dada a Judá, de que su cetro nunca se iba a apartar del trono, es la base fundamental para que nosotros podamos entender el por qué el Mesías tenía que venir de esa tribu. Es una profecía que le fue dada por el mismo Jacob a Judá. Recuérdense que Judá era un patriarca, Judá era uno de los hijos de Jacob. Entonces hablábamos de que ahí tenía que nacer el Mesías, ¿verdad? Procedente de la tribu de Judá. Y luego hablábamos cómo fue que el Mesías vino a nacer ahí. Recordemos que cuando hablaba del tronco de Isaí, y mencionábamos esto también importante, que se refiere a un descendiente de Isaí. David es hijo de Isaí, pero el Mesías iba a descender o iba a retoñar, dicen las palabras, el tronco de Isaí. ¿Qué debemos entender por el tronco de Isaí? Recuérdese usted que el tronco, cuando hablamos de tronco, si bien es cierto, es un símbolo, pero es una metáfora, es algo que nosotros tenemos que entender a la luz del símbolo. Isaí implica de que habían ya pocos descendientes en el siglo I. Cuando Jesús aparece, porque esto es una cosa también que tenemos que entender, el Mesías en el contexto del libro de Miqueas, el Mesías en el contexto del Antiguo Testamento, no podemos decir que es Cristo en ese contexto. Entiéndase, en el contexto es cuando en aquel momento que fue dada la palabra, años 700 aproximadamente antes de Cristo, porque Miqueas es contemporáneo de Isaías. Entonces en años 700 nadie pensaba en que iba a venir una persona llamada Jesús y que él iba a ser el Mesías. Nadie pensaba en eso. Todos esperaban un libertador, y el libertador, el rey, cumplía con ese mandato. ¿De qué los libertaba el rey?
Recuérdese que cuando llegaban ejércitos a invadir a la ciudad, el rey salía con su ejército y liberaba al pueblo de esa opresión o de esa amenaza de que ese ejército enemigo pudiera tomarse el pueblo. Por eso en ese momento el rey podía cumplir perfectamente el rol de Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías era el que liberaba, el libertador. Entonces nadie pensaba en una persona que se iba a llamar Jesús. Luego, más adelante, en la revelación progresiva, esto es doctrina, cuando hablamos de revelación progresiva, recuérdense que la palabra no fue dada de una vez, sino que la palabra fue dada poco a poco por Dios a sus siervos. En ese sentido, un Mesías podía cumplirse en un profeta incluso, porque Samuel era también era un profeta, y este profeta llevaba palabra y este profeta guiaba al rey y a su ejército a la victoria. Entonces también podía ser considerado un Mesías. Recuérdese que incluso Samuel era uno de los jueces nacionales de Israel, y los jueces, la característica que tenían era liberar o libertar a su pueblo de la opresión enemiga. En ese sentido, en su contexto, la palabra Mesías podía cumplirse en un profeta, podía cumplirse en un rey, podía cumplirse en otras personas en aquel tiempo, en un sacerdote incluso, porque podía liberar a su pueblo de la opresión de los enemigos. Por esa razón, cuando usted lee Miqueas, no tiene que pensar automáticamente, este es Jesús, porque en su contexto podía ser cualquiera de las tres personas que yo le acabo de mencionar. Ahora bien, cuando ya nosotros vemos en el siglo I que los descendientes de Isaí, los descendientes de David, ya prácticamente eran pocos. Recuérdese que yo le enseñé que en el año 586 a.C., el último de los profetas que tuvo Israel fue hasta el año 586. Ese fue el último de los profetas, que lo encontramos en el libro de Jeremías capítulo 22. Entonces, cuando vemos al último rey en Israel, ¿qué sucede con ellos? Dice la palabra que allí hubo una maldición para ese rey, porque había muchos reyes malos, más malos que buenos. No cuidaban de la ley, no velaban de la ley, no cuidaban los mandamientos de Dios, y por lo tanto entonces llevaron al pueblo a un caos, libertinaje total, cada quien hacía lo que quería. Y entonces cuando ya llega el imperio babilónico a conquistarlos, el último rey en ese tiempo y en ese momento, Dios le da una maldición y dice que ningún descendiente de él, ningún descendiente ya de Salomón, porque de esa línea viene el linaje real, se iba a sentar más en el trono de David. En ese sentido, cuando ya llegamos al siglo I, ¿habían príncipes en Israel descendientes de David? Claro que sí, pero no tenían derecho de sentarse. Derechos se tenían, pero no se podían sentar en el trono ni gobernar como reyes debido a esa maldición. Pero Jesús rompe esa maldición. Pero el punto es que ahí es donde retoña el tronco de Isaí, cuando aparece Jesús, descendiente de la tribu de Judá, descendiente de María, que es uno de los descendientes de David, porque si usted lee dentro de la historia, María es hija de uno de los hijos de David, y José es hijo descendiente de la línea de Salomón. Por lo tanto, cumple perfectamente la profecía. Nace Jesús, y entonces Jesús se proclama, o el pueblo proclama, rey de los judíos. Ahí retoña el tronco de Isaí, un descendiente de Isaí directamente. Y de esa forma es que el Mesías aparece en el siglo I. Y usted me va a preguntar, ¿y dónde está en este momento? Lo que sucede es de que dentro del estudio de la teología encontramos luego de que se da un evento que en la Biblia nos narra en el capítulo 12 de Mateo, que es el rechazo del Mesías. Y resulta que el pueblo judío, el pueblo de Israel, rechaza a Jesús como su Mesías, como su libertador. Muchas veces se menciona, y si usted ha escuchado, de que Judas esperaba que Jesús se levantara en armas en contra del imperio romano, porque de eso esperaban ellos, que los libertara. Ellos esperaban que el Mesías los viniera a libertar de la opresión romana, pero él no vino a eso, porque primero había que derrotar algo mucho mayor que un imperio. Pero vamos a llegar a ese punto. Entonces, luego en el estudio encontramos que el Mesías nace en Belén, que la naturaleza del Mesías es que él tomó forma humana, dijimos, de carne y hueso. Y nos referimos a Filipenses capítulo 2, cuando nos menciona la Biblia de que él tomó forma de siervo, tomó forma de hombre. No dice que se hizo hombre igual que nosotros, sino
forma de hombre. ¿Por qué? Porque recuérdese que Jesús mismo era Dios. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, que Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea que por eso les decía, cuando le preguntaban, ¿cuándo nos mostrarás al Padre? ¿Cuándo nos mostrarás a Dios? Y Jesús decía, tanto tiempo han andado conmigo y no conocen al Padre, les decía él. Porque al verlo a él, podían ver a Dios mismo. Porque Colosenses nos enseña eso, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Recuerde que la Biblia nos enseña que nadie ha visto a Dios, o que alguien haya visto a Dios y haya vivido. Por lo tanto, nadie ha visto a Dios. Y otra cosa que debemos entender es que Dios es espíritu. Por lo tanto, nadie lo puede ver con los ojos carnales, llamémosle, ¿verdad? Con los ojos que tenemos, sino que con ojos espirituales. Pero aún así, no vamos a poder ver cómo es Dios en esencia. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y 5, nos narra el cielo y nos narra el trono de Dios. Y vemos cómo la Biblia nos narra que es una luz resplandeciente que al quedarse viendo la luz, tenemos que apartar los ojos de la luz porque es muy resplandeciente. Algo así nos narra la Biblia de qué es ver a Dios. Pero para que podamos tener una idea de qué es Dios entonces, cómo es, podemos ver a la persona de Jesús en aquel tiempo. Y entonces él decía, ¿cuánto tiempo han estado y aún no conocen al Padre? Les decía él. Entonces tomó forma de siervo, tomó forma de hombre. Pero además de eso, nosotros vemos que se le da el nombre de Adonai, el nombre de que significa en el hebreo gobernador de todos los dominios. Eso significa que él tiene potestad sobre todas las cosas. Por eso la Biblia dice en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene potestad sobre todas las cosas. Y por consiguiente, nosotros debemos entender que el Mesías estaba cumpliendo un propósito de Dios para toda la eternidad. Estaba cumpliendo lo que Dios le había mandado hacer. Y la obediencia del Mesías es la que liberta al pueblo y a toda la humanidad. Entonces, antes de continuar con el estudio, debemos entender una cosa. Debemos entender que si Jesús vino, muy bien, vino, pero ¿qué vino a hacer? Vino a libertar al pueblo ¿de qué? Vale, vamos a ver. En el siglo I, el Imperio Romano llegó, bueno, desde mucho antes estaba el Imperio Romano, ¿verdad? Destruye el Imperio de Grecia y entonces comienza a conquistar muchas tierras. Pero ¿qué es lo que sucede? Llegamos al siglo I y aquí debemos entender y aprender esto. En Dios todas las cosas ocurren en el momento oportuno. En Dios todas las cosas ocurren para nuestro bien. Aunque yo quiero que suceda antes, pero si Dios dice todavía no, como es el momento, entonces debemos aprender a esperar, porque debemos entender que en Dios todas las cosas ocurren para bien. ¿Qué hubiera sucedido si antes Jesús hubiera venido? Antes del momento oportuno. Fíjese que el Imperio Romano, dentro de todas las cosas positivas que tuvo, fue que todo el imperio que él formó, que él conquistó, ¿verdad? Las tierras que él conquistó, todas aquellas personas que estaban dentro de esas, llamémosle tierras gobernadas por ellos, podían moverse libremente por esas tierras. Para que entendamos un poco mejor eso, hagamos de caso que el Imperio Romano viniera a Centroamérica y conquista a Guatemala, Honduras, El Salvador, a Nicaragua, Costa Rica. Entonces nosotros como salvadoreños ya estamos dentro del Imperio Romano y se nos permitía ir a Guatemala, ir a Honduras, ir a Costa Rica sin necesidad que me anduvieran preguntando ¿y vos de dónde sos? Yo podía moverme por cualquiera de esos lugares sin ningún problema de que el imperio me fuera a reclamar o a decirme te vamos a deportar porque no sos de aquí. Entonces imagínense que el Imperio Romano llegó desde España hasta parte de Asia o Oriente Medio, podríamos decir. O sea, era Europa y Asia tenían ellos conquistado. Entonces eso ayudó a que el Evangelio en el tiempo ya de Jesús, Pablo y los apóstoles, pudieran moverse por todo el Imperio Romano. Esa fue una de las cosas. La segunda cosa importante es que el Imperio Romano dejó que cada uno mantuviera sus costumbres, sus tradiciones y sus idiomas. O sea que no les obligó a que aprendieran el latín, que era el idioma que hablaban los romanos. Ellos permitieron de que hablaran el griego, el que podía hablar griego, hebreo, el que hablaba hebreo, y el que aprendía latín, pues podía aprender latín y hablar latín. Pero no nos obligó a aprender o a hablar un solo idioma. Por lo tanto, el griego koiné, que es el griego común en aquel entonces, introducido por el imperio griego, permitió que el evangelio se expandiera mucho más fácil dentro de todo el territorio romano. Otra de las cosas importantes que el imperio romano o contribuyó en el imperio romano
fue que a través de las conquistas de ellos necesitaban que llegaran alimentos, llevaran armas, llevaran guerreros o soldados a las tierras que habían conquistado y mantenerlos ahí. Por lo tanto, para llevar todo eso, ellos lograron abrir caminos. Y entonces abrían caminos en cada ciudad para ir expandiéndose a otras ciudades. Por eso aquel dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué razón? Porque desde Roma se comenzaron a hacer rutas, se comenzaron a hacer vías, de tal manera de que se pueda llegar provisiones de alimentos, de armamento y de soldados a los ejércitos romanos que empezaban a conquistar y expandiéndose hacia Asia. Entonces vemos que esos son unos ejemplos nada más, lo que les estoy dando ahorita, de qué fue la importancia del Imperio Romano en el tiempo que fue conquistado Israel. Cuando entonces fue conquistado Israel, a Pablo, si bien es cierto, tenía que caminar, pero le fue mucho más fácil moverse dentro del territorio del Imperio Romano. Ahora usted va a ver que para aprender Biblia no solamente tienen que aprender teología, no solamente tienen que aprender a interpretar la palabra, sino que también la historia es muy importante. Entonces, a medida se fue expandiendo, Pablo tuvo mejor oportunidad de trasladarse a cualquiera de las ciudades donde fue, a Éfeso, a Esmirna, a Corinto, ¿verdad? A Filipos. Le permitió moverse de una manera más fácil en esos lugares. Las rutas marítimas que se abrieron en ese entonces también permitieron no solo moverse por tierra, sino que también moverse a través del mar, por medio de barcos. Entonces eso permitió que el imperio llegara a muchos más lugares de lo que usted se imagina. Imagínense cuando Pablo hizo 4 viajes misioneros. En aquel tiempo hacer 4 viajes, imagínense usted, no era como hoy que tomamos un bus y llegamos rápido, o tomamos un avión y llegamos en horas. Eran días de camino, días completos de camino, y si era en barco eran días también, o hasta meses podían ser de viajar. Pero ¿por qué le explico todo esto? Porque si Jesús hubiera venido antes de eso, entonces no hubieran habido esos caminos, no hubieran existido esas rutas marítimas, no hubiera existido el idioma koiné, el griego koiné, y no hubiese sido permitido de que los hebreos o Pablo mismo o Jesús mismo pudieran moverse a otros territorios porque estaban dominados por otras ciudades o por otros pueblos, por otras tribus. Por lo tanto, el momento en que Jesús vino fue el momento idóneo, ideal para que el Evangelio pudiese expandirse en aquel momento. Ahora bien, Judas esperaba que Jesús, imagínense Judas, esperaba que Jesús conquistara y derrotara al Imperio Romano y nos liberara del yugo que tenía, porque sí es cierto, lo tenían subyugados. Para imagínense usted, Zaqueo, llega Jesús, Zaqueo lo ve y le dice, Zaqueo, baja de ahí porque hoy voy a cenar contigo. Zaqueo era considerado un pecador en aquel tiempo, una persona no grata para el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Le explico. Zaqueo era de aquellas personas que el pueblo, el imperio romano, le cobraba impuesto a todas las personas que vivían en Israel. Hagamos de caso así. Pero el imperio le salía caro andar cobrando de casa en casa cada cierto tiempo. Entonces habían personas, ¿verdad?, que se encargaban de hacer lo siguiente. Le decían al imperio, miren, a mí deben todo este pueblo, digamos, Nuevo Cuscatlán, por ejemplo, todo Nuevo Cuscatlán, yo Zaqueo voy a cobrar los impuestos aquí. ¿Cuánto querés que te dé?, le decía el imperio. Venía el imperio, ponía un monto por cabeza, por casa, y decía, dame este monto por todo, y por un año vos cobras los impuestos, el año voy a venir y me vas a pagar otra vez la misma cantidad. Entonces venía Zaqueo, le pagaba al imperio, pero, hagamos de caso que le dio $1000, pero Zaqueo cobraba $6000 a toda la gente, o sea que le cobraba mucho más de lo que le podían haber pagado al imperio. Pero imagínese usted que si le dijo, yo voy a devolver todo lo que he pagado y le voy a dar hasta 4 veces más, le dijo. Imagínese usted cuánto les había cobrado, muchísimo más, por eso es que no era querido, y eso que era del mismo pueblo. Pero como tenía dinero para poder pagar, entonces el imperio le permitía eso. El pueblo se sentía subyugado por eso. No podían hacer cosas. Las leyes ceremoniales se respetaban, el tabernáculo, los sacrificios, pero hay muchas otras cosas que no. Entonces el punto es que Jesús viene y dice, bueno, hay algo más importante que derrotar que el imperio romano. Y ese algo más importante era el pecado en el pueblo. Eso es lo más importante que Jesús venía a derrotar en primera instancia. No era el imperio romano, sino que era el pecado que moraba en cada una de las personas.
Y él venía entonces a demostrar y decía, yo vengo primero a hacer algo más importante y es lo espiritual. Y yo quiero que usted entienda esta noche esa parte. Recuérdese que la Biblia nos da enseñanzas espirituales. La Biblia nos enseña que lo primero que nosotros debemos de alimentar y lo primero que nosotros debemos buscar y tener una comunión es en lo espiritual. Dios quiere una comunión con nosotros. Le dije, Dios es espíritu y el Espíritu Santo, dice Romanos 8:15 en adelante, nos ayuda a orar. ¿Por qué? Porque hemos recibido cada uno de nosotros el espíritu de adopción, el cual nos ayuda a orar y decirle Abba al Padre. Abba es Padre, decirle Abba Padre y saber cómo orarle a Dios. Una conexión espiritual para con Él. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que lo más importante para Dios es mi condición espiritual, no la condición material. Entonces Judas en este caso quería que Jesús conquistara y derrotara al imperio romano. Eso es algo material. Pero Jesús primero quería conquistar el pecado, que la muerte ya no reinara en la humanidad y que la muerte ya no pudiera tener control sobre nosotros. Y ahí le quitó la potestad al príncipe de este mundo. La palabra nos enseña que el príncipe de este mundo es Satanás. Jesús le quitó todo ese poder y por medio de su sacrificio pudo derrotar el pecado, que era lo más importante. Ya la condición espiritual cambia. Romanos capítulo 5 nos enseña que por medio de Cristo Dios vino y derrotó el pecado y vino a reconciliarnos a nosotros con Él. ¿Por qué? Porque antes éramos enemigos de Dios, dice. Usted y yo, usted creyente, yo creyente, dice la palabra que éramos enemigos de Dios. Por lo tanto, cuando Cristo viene y derrota el pecado y nosotros nos acercamos a ese sacrificio y aceptamos que la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado, pues entonces yo dejo de ser enemigo de Dios. Y me dice qué maravilloso el amor de Dios. De ser enemigo me llama ahora hijo. Porque eso dice Juan, que todo aquel que recibe al Señor ahora es llamado, se les da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces ese es producto del amor de Dios. Cristo entonces derrota eso. Como descendiente de Isaí, como Mesías, nos viene a libertar del pecado. Y eso es lo que tenemos que entender en primera instancia. Viene a derrotarnos del pecado, no de las cosas materiales, no de los enemigos físicos. Por eso otra enseñanza que Jesús nos enseñó, dice, tenerle temor, o preocuparte, dice en otras palabras, de aquel que puede mandar tu alma al infierno, pero no aquel que puede matar tu cuerpo, dice, sino aquel que puede matar tu alma. Entonces para Dios debemos entender que es más importante el alma que el cuerpo. Por lo tanto, esta noche usted debe tener claro, el Mesías viene porque venía o vino a libertarnos del pecado, a libertarnos de la condición espiritual que teníamos en decadencia. Y Dios permitió que el tronco de Isaí retoñara. ¿Para qué? Para que ahora pudiéramos tener esa comunión para con el Padre. Bien, y entonces ahora lo que nos falta para completar este estudio, ¿verdad? El retorno del Mesías. ¿Por qué vino el Mesías? ¿Quién era el Mesías en el Antiguo Testamento? Que ya lo mencioné. Y ahora, ¿quién es el Mesías en el Nuevo Testamento? Pues en el Nuevo Testamento se cumple en la persona de Jesús. Pero ahora vamos a ver la última parte de la obra del Mesías. ¿Qué es lo que el Mesías viene a hacer? De acuerdo al libro de Miqueas. Y recuérdese que en el libro de Miqueas no tiene nombre el Mesías. El libertador nada más sabíamos que se llama, pero no tiene nombre. No podemos decirle Jesús es. No podemos decir es Miqueas. No podemos decir es Isaías. ¿Qué viene a hacer? Según Miqueas, el Mesías salvará a su pueblo de sus enemigos. Pero no se le olvide, ya a estas alturas el mayor enemigo del ser humano es el pecado. El mayor enemigo del ser humano, ¿por qué decimos que es uno mismo? Porque el pecado mora en nosotros. Nosotros siendo inconversos, el pecado mora en nosotros. El pecado hace lo que quiera con nuestro cuerpo si nosotros no hacemos algo. Pero solo el Espíritu Santo, una vez que recibimos al Señor, me ayuda a controlar el pecado que mora o que moraba en mi persona. Y es el Espíritu Santo el que me refrena. Es el Espíritu Santo el que me detiene de continuar haciendo lo que yo estaba haciendo. Por esa razón decimos que una persona cuando es convertida, nosotros podemos ver si realmente es salva esa persona. ¿Cómo? La única manera en que podemos ver que salva es viendo los frutos del Espíritu en esa persona. Esa persona antes tomaba, a esa persona antes yo la veía tirada en una cuneta en la calle, esa persona yo la veía saltando en los buses, esa persona yo la veía tratando mal a su familia, por ejemplo, o tomando y llegaba maltratando a su familia. Y esa persona, cuando yo ya veo que eso ya no lo hace, ya no lo veo tirado en la calle, ya no lo veo robando, nosotros vamos viendo que esa persona ahora tiene un cambio. Y ese cambio solamente pudo haberlo hecho el Espíritu Santo dentro de la persona. En ese sentido,
tenemos que entender que, si bien es cierto, el Mesías viene a salvar a su pueblo de sus enemigos, no se le olvide, el pecado es el enemigo número uno de los cristianos. El pecado es el enemigo número uno del pueblo, de todas las personas, pero más del cristiano, porque ahora el cristiano debe de agradar a Dios en todo lo que hace. Ahora el cristiano debe darle la espalda al pecado y volverse a Dios, que es el único que puede perdonarnos. Entonces, ¿cómo el Mesías hará que salvar al pueblo de sus enemigos? Lo hará de tres maneras principales, y esto es lo que vamos a aprender. Dice Miqueas 5, versículos 4 al 6. Dice que Él apacentará con poder de Jehová. Apacentar. Será nuestra paz y nos librará del asirio. Esas tres cosas dice entre los versículos 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué significa apacentará con poder? Versículo 4. El verbo apacentar significa pastorear. Antes que fuera rey David era un pastor de ovejas. Y eso no fue casualidad, sino que Dios lo estaba preparando para ser rey de Israel. Recuérdese que él iba a pastorear, a apacentar al pueblo de Dios, cosa que no era cualquier cosa. Por eso, cuando una persona aspira a ser pastor, debe entender que va a apacentar a ese rebaño. Y ese rebaño implica apacentar, implica darle el alimento necesario para que él pueda vivir. Un pastor en este caso da el alimento espiritual. Un pastor en este caso da el agua que necesita esta persona para mantenerse hidratada bien. Esta persona, además de apacentar, tiene que tener cuidado de que ese rebaño esté bien físicamente, esté bien psicológicamente, esté bien anímicamente. Entonces, pastorear no es cualquier cosa. Y peor el pueblo de Dios, apacentar el pueblo de Dios. Ahora veamos, un pastor tiene tres tareas fundamentales. Aparte de que el verbo significa apacentar, hay tres tareas fundamentales que tiene un pastor. Número uno es alimentar. Y alimentar es lo que le acabo de mencionar. Dar la palabra, en nuestro caso ahora, a las personas. Enseñarle a las personas, animar a las personas a que puedan estudiar. Y no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús hizo lo mismo, el Mesías iba haciendo lo mismo. ¿Qué trajo el Mesías? Pues ya en la persona de Jesús, la palabra de Dios vivo. La palabra que en ese momento debían aplicar. Segunda tarea fundamental del pastor, proteger. Por eso dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El pastor protegía su rebaño de dos formas, andaba un cayado y andaba una vara. El cayado era para que las ovejas no se alejen y la vara es para corregir a la oveja y para alejar al enemigo que tenía la oveja. Por ejemplo, podía ser un lobo, un animal que pudiese querer llevarse a una oveja para matarla y comérsela. Entonces la vara servía para eso. Entonces muchas veces las personas dicen la palabra que no debemos de desechar la disciplina de Dios, porque la disciplina es eso, la vara. Este mensaje podemos tomarlo nosotros como el gancho, el cayado que tenía el pastor, que significa alar a la oveja, que no se retire mucho, que no se aleje en el rebaño. ¿Cuántas personas hoy en día se alejan de la iglesia? ¿Cuántas personas hoy en día ya no quieren volver ni siquiera poder escuchar un mensaje por este medio? ¿Cuánta audiencia deberíamos de tener los pastores que se predican la sana doctrina? Si usted me pregunta, la audiencia es bien mínima. Tal vez si la iglesia tiene, imaginemos una iglesia grande de 1000 personas, probablemente están viendo el mensaje de 25 personas. Y las demás personas se pregunta uno, ¿dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo las demás personas? Piensa que están de vacaciones. Cuando se alejan del rebaño, pues entonces queda a expensas de lo que pasa en el mundo, de los enemigos del rebaño. Y el pastor no puede llegar hasta allá. El pastor no puede llegar a protegerlos. De tal manera de que cuando una persona se aleja, queda a expensas del mundo. Hace unos días me comentaba una persona, ¿te acordás de fulanito de tal? Sí, le digo yo, se enfermó hoy con esta enfermedad. Dicen que no es esa enfermedad, pero al final yo creo que sí, me dice la persona. ¿Y qué le pasó? Le digo yo, murió la persona. Esta persona yo la conocí hace más de 12 años. Era un fiel servidor en la iglesia. Y esta persona llegó a ser un líder de ministerio grande. Y tenía un trabajo excelente y maravilloso. Pero de pronto una de sus hijas le diagnostican una enfermedad que a él lo devastó, porque él tenía 7 años la niña, 7 o 9 años tenía esa hija que él tenía, y le diagnostican una enfermedad que es la diabetes.
pero es un problema que él traía de genético de su familia por parte del papá, me imagino yo. Le diagnostican a esa niña con diabetes. ¿Qué le pasó a él? Decayó anímicamente, se empezó a retirar de la iglesia, dejó de ir al culto, dejó de servir en el ministerio y de pronto iba a uno que otro culto, pero desapareció, de pronto ya no desapareció. Ahora, yo no digo que por eso quedó a expensas total, pero el punto es que a estas alturas él ya no estaba en la iglesia. Probablemente él se había retirado completamente, de hecho ya no lo volví a ver y ya tengo quizás como unos 5 años de no verlo, porque desapareció completamente. Muchos pensamos que al retirarnos vamos a estar mejor. No se le olvide, lejos del rebaño, lejos del pastor, lejos del alimentarse en la palabra, nosotros estamos a expensas de lo que pueda suceder y no hay protección. Nos alejamos de Dios, no tenemos protección. Es lo primero que nosotros perdemos si nos queremos alejar de Dios, no se le olvide. Y el Mesías viene y nos garantiza alimento, nos garantiza protección. Y por último, otra tarea fundamental es guiar a las ovejas. ¿Y guiarlas a dónde? Recuérdese que Dios que dijo, yo soy el camino al Padre, yo soy el único camino al Padre. Entonces viene el pastor, viene el Mesías y como pastor, Él es el único camino al Padre. Ahora en nuestro tiempo, ¿cómo fungimos los pastores? También llegar y guiar a las ovejas en los caminos del Señor, que no se aparten del camino de Dios, y eso solo lo vamos a hacer predicando la sana doctrina, predicando la palabra verdadera, no aquello de que lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que a mí se me viene a la mente, no, es preparando, estudiando y preparándonos sobre la base de la Biblia. La Biblia es la base de la autoridad que todos nosotros debemos seguir y debemos aprender. Entonces, de esta manera, el Mesías salva al pueblo, dándole alimento, protegiéndolo y guiándolo. Eso es lo que hace un rey, es también lo que hará el Mesías. Y David fue ungido por el Espíritu Santo para ser rey de Israel, y lo mismo el Mesías. El Mesías fue ungido por Dios mismo para poder salvar a su pueblo. Entonces, Miqueas puede decir que cuando el Mesías viniere, hará el trabajo de pastorear al pueblo de Dios, en nombre de Dios. No se lo olviden. El Mesías vino a pastorear al pueblo de Dios en nombre de Dios. El segundo elemento que dice que será el Mesías o la obra del Mesías, el primero le dije, y no se olvide, es apacentar con poder, pastorear, es significa. El segundo es será nuestra paz. La palabra paz acá equivale a salvación, de salvarse, nos dará prosperidad y toda clase de bendición, pero la Biblia nos enseña que es toda clase de bendición espiritual, no se le olvide. La iglesia debe entender que la Biblia nos habla de bendiciones espirituales, no materiales. Por lo tanto, usted no se confunda de que el inconverso anda en mejores carros, tiene mejores casas, tiene mejores cosas, y que el creyente, el cristiano, no. Recuerde que su bendición es espiritual. Recuérdese que lo más maravilloso que nosotros tenemos es tener la seguridad y la garantía de que si andamos en los caminos de Dios, que si cuidamos la salvación que nos regala, que Dios nos regala, vamos a la presencia de Él y no vamos al infierno a pagar un castigo eterno. Por lo tanto, nos dará prosperidad y toda clase de bendición. David salvó a Israel de los filisteos y poco a poco comenzaron a disfrutar de muchas bendiciones. ¿Cuál fue la primera bendición? ¿Se imagina usted que la primera bendición del pueblo de Israel era ya no estar pensando en que habían tantos gigantes que derrotar? Ya no estar pensando que había un ejército enemigo que en cualquier momento se podía meter al pueblo a la ciudad de Israel y podía matar a todos los israelitas. Con solo pensar que usted está tranquilo descansando y teniendo el alimento en su mesa, estar con salud, estar con su familia, tener trabajo, con solo eso es una gran bendición que tenemos. Es una tranquilidad, es una paz en nuestro interior. Ese tipo de bendiciones son las que nosotros recibimos como cristianos. Si usted se fija, no es tener lujos en su casa. Ahora, eso dice la palabra en Mateo 6:33, que viene por añadidura. No digo que los cristianos no van a gozar de eso, como no. Pero lo más importante es la bendición espiritual que recibimos, y lo que le acabo de mencionar, valórenlo, tómenlo en cuenta, porque es una bendición que solamente podemos recibir de Dios. Y luego dice que Él nos librará del asirio. ¿Qué quiere decir eso? David salvó al pueblo de los filisteos, pero llegará un momento en que va a libertar a su pueblo de los enemigos en aquel momento. ¿Cuándo va a ser en aquel momento? El Mesías vino en el tiempo de los romanos, pero vimos que el imperio romano no fue derrotado, porque no era el tiempo para ser liberado del imperio, era el tiempo para ser liberado del pecado. Ahora, en el tiempo de la tribulación, que es otro tema
que vamos a desarrollar en otro momento, pero cuando se dé el tiempo de la tribulación, recuerde usted que va a haber una persona que la Biblia en el Apocalipsis le llama la bestia. Juan en las cartas es el primer personaje en la Biblia, el primer apóstol que habla de anticristo. Antes de eso usted no va a encontrar la palabra anticristo, y después de eso usted no va a encontrar la palabra anticristo. En el Apocalipsis habla de la bestia. Y la bestia se le llama anticristo porque se opone a todo lo de Dios, se opone a todo lo de Cristo, y va a engañar a las personas. La segunda bestia que nos habla el libro de Apocalipsis nos habla de que va a ser el falso profeta. ¿Y quién va a ser el falso profeta? Aquel que va a andar predicando y va a andar promoviendo a la bestia, que es el anticristo que nosotros conocemos. Trato de enseñarle la palabra como está escrita, porque si usted va a buscar el libro de Apocalipsis y yo le digo busque la palabra anticristo, no la va a encontrar. No va a estar esa palabra en el libro de Apocalipsis. Se refiere a la bestia, pero es porque anti es oponerse a, anti es oponerse, oposición, contrario. Entonces es contra Cristo, y eso es lo que debemos entender. El cristiano, entre más preparado está, no tan fácilmente usted lo van a mover de la roca. Y recuerde que la palabra dice que la roca es Cristo. No fácilmente lo van a mover de la iglesia donde usted está. No fácilmente usted se va para otro lado porque va a decir, que lo que me enseñan aquí es mentira. Recordemos que la base es la Biblia. Entonces, cuando nosotros decimos que nos librará del asirio, es que va a liberar de toda aquella opresión que usted puede tener. ¿Sabe usted que Jesús hoy en día nos libra de los enemigos ocultos que usted puede tener? La Biblia nos llama que debemos orar por los enemigos, y no debemos orar para decirle a Dios, matalo. Oramos para que Dios tenga misericordia de ellos y se aparten de nosotros. Usted puede tener enemigos ocultos que no conoce, pero recuerde una cosa: Dios, aquellos que ha usado en el pasado para castigar o para disciplinar al pueblo, después les pasa a ellos la factura, y después ellos terminan siendo destruidos porque nadie toca a un hijo de Dios. No se lo olvide. Pero si usted camina derecho, si usted no se aparta como acabamos de aprender, Dios se encarga de cuidarnos, Dios se encarga de sostenernos, y por esa razón nosotros debemos de respetar a Dios por lo que Él es, y debemos honrar a Dios por lo que Él hace. En ese sentido, hace más de 2700 años, Dios nos enseña que iba a venir un Mesías. Dios nos enseña, y yo toqué este tema e inicié este tema a causa de que en diciembre, a pesar de que es una tradición, se celebra el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús. Y como es una tradición a nivel mundial, es algo que es bien difícil de cambiar. Pero tomamos nosotros eso. Pero ahora bien, nosotros como cristianos no debemos olvidarnos lo siguiente: se dio en algún momento de la historia, en algún momento del año, el nacimiento de Jesús, que lo celebramos en diciembre, bien, pero después de eso, ¿qué viene? Después de eso viene Semana Santa. ¿Y qué celebramos en Semana Santa? La pasión, muerte y resurrección de esa persona, de ese niño que nació en diciembre. Entonces, hoy debemos enfocarnos a lo que va a suceder en Semana Santa, y eso no debemos dejar de predicar, del nacimiento del Mesías, que vino en su momento en la historia a liberarnos del pecado a estas alturas, y que nosotros podemos ahora ser salvos, ser alimentados, ser guiados por ese Mesías, ser bendecidos por ese Mesías, y que en Semana Santa nosotros estudiamos y conocemos acerca de su muerte, de su pasión, muerte y resurrección. Su pasión es su sufrimiento, la muerte que Él tuvo en la cruz, y la resurrección a causa de la obediencia, porque Él cumplió el mandato de Dios. Sigamos predicando de ese Mesías, que en nuestros corazones entendamos de que es espiritual ese nuevo surgir, ese nuevo nacimiento, que nos ha liberado del asedio del pecado, que el pecado ya no domina mi cuerpo, ya no domina mis extremidades, ya no domina nada de eso, y que depende mucho de nosotros ahora que el Espíritu Santo nos pueda guiar, y aprendamos cada día más de la palabra de Dios, y busquemos a Dios, y busquemos a Cristo de todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora por tu bendita palabra. Gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por ese Mesías que vino, Señor, en su momento, que vino en el momento oportuno, y que nos ha permitido ahora poder ser alimentados espiritualmente, poder ser guiados a través de tu palabra, y poder tener esa protección que solamente tú nos das. Gracias, Señor, porque antes éramos llamados enemigos tuyos, y ahora somos llamados hijos tuyos. Te agradecemos por ser un Dios tan grande, por bendecirnos como nos bendices, Señor, porque estamos viendo este mensaje en esta hora, estamos vivos, estamos con bien, y esa es una bendición y es una tranquilidad, Señor, que muchos
podemos tener porque somos hijos tuyos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Amén. Y usted, amigo hermano que no conoce del Señor, yo le invito a que usted pueda recibir al Señor con todo su corazón ahí donde está. Recuérdese que la única manera en que usted puede ser perdonado sus pecados es recibiendo al Señor. Y la sangre de Cristo es el precio que Él ha pagado para que usted pueda ser llamado hijo de Dios a partir de este día. Yo le invito a que ahí donde está pueda hincarse y pueda pedirle al Señor. Y si no se puede hincar así como está, dígale al Señor: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados y que esa sangre es el precio para que yo no pase una vida eterna pagando a causa del pecado que hay en mí. Te pido, Señor, que a partir de ahora seas tú dominando, controlando, reinando en mi vida y que pueda ser llamado hijo tuyo a partir de este día. Permíteme que el Espíritu Santo more en mi corazón y me pueda guiar y pueda caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Yo le invito a que usted se congregue en una iglesia, que nos acompañe en estos mensajes que vamos a ir transmitiendo hasta que Dios así lo determine, y que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra, pero sobre todo busque un lugar y busque el conocimiento de la palabra bajo la sana doctrina, que es la Biblia. No lo que yo piense, no lo que yo diga, sino lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que Dios nos quiere enseñar. Así es que yo le invito a que usted siga en sintonía de esas transmisiones y pueda congregarse cuando ya sea el momento y cuando pueda congregarse. Estamos congregándonos en tiempo normal, un miércoles en la semana, miércoles, viernes, sábados y domingos por la mañana. Sabemos que será una gran bendición para cada uno de ustedes. Señor, te agradecemos por esa transmisión, Padre, te agradecemos por el privilegio que nos das de poder compartir la palabra, Señor, que tú nos has permitido conocer, Señor, y que tú quieres que tu pueblo conozca. Te pido, Señor, que nos protejas, Padre, en este ambiente que estamos de pandemia, de esta enfermedad. Te pido, Padre, que seas tú guiándonos, que seas tú cuidándonos, Señor, y que nos permitas a nosotros también tomar esas medidas necesarias. Apártanos y aléjanos de esa enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Te pido por cada predicador. Te pido por esa vigilia, Señor, que nuestra iglesia se va a desarrollar el día viernes, Señor, mañana, para que seas tú bendiciendo, Señor, a cada predicador, que pueda llevar tu palabra conforme a lo que tú tienes para tu pueblo, Señor. Bendice todo lo que se hace, Señor. Respalda todo lo que se hace, Señor, para el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, bendito seas, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y los esperamos en una transmisión más de su iglesia. Amén.